Hoy les presentaré un análisis narratológico sobre el cuento Un pacto con el diablo de Juan José Arreola Zúñiga, el cual forma parte de su libro Confabulario. Juan José Arreola Zúñiga, nacido el 21 de septiembre de 1918, originario de Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán en Guadalajara, Jalisco. Fue un escritor académico y editor mexicano. Sin duda, es uno de los autores fundamentales de nuestra literatura y uno de grandes maestros de numerosos escritores que tuvieron la suerte de conocerlo y aprender de él. Fue un escritor público. Acudía a los medios de comunicación, daba conferencias, talleres y era cotidianamente entrevistado en programas de televisión, por lo que logró ser uno de los escritores más conocidos en México. En México, trabajó en el Fondo de Cultura Económica, mientras que al mismo tiempo era becario en el Colegio de México. Él es el gran ejemplo del intelectual autodidacta, que por su talento conquistó la admiración y el cariño de personajes como Gabriela Mistral, que lo consideraba casi su hijo, o Lois Goodwet, que lo llevó a estudiar actuación a París. Ahora, hablemos y conozcamos más sobre el cuento Un pacto con el diablo, efectivamente, de nuestro autor Juan José Arreola Zúñiga. Si bien este cuento es parte de la obra literaria Confabulario, siendo así su primer año de edición en 1952, teniendo como género literario la narrativa, cuentos y compilación de libros individuales. Su editorial, Fondo de Cultura Económica. La primera edición, al cuidado de Antonio Alatorre y Augusto Monterroso, apareció, como se mencionó previamente, en 1952, en la colección Letras Mexicanas del FCE. Se tiraron 2000 ejemplares y a lo largo de sus 100 páginas precisas contenía 20 cuentos inéditos, fruto del trabajo de Arreola, como becario de la primera generación del Centro Mexicano de Escritores. Confabulario que debió su título a la inspiración de Joaquín Díez Canedo, editor del FCE y uno de los fundadores de Letras Mexicanas. Puede verse como crisol de la obra arreolana. La historia inicia con el narrador, que a su vez es protagonista de la misma. Si bien va tarde para ver una película que curiosamente tiene que ver con un pacto con el diablo, cuando se encuentra con un señor sobresaliente y de carácter con el cual mantiene una conversación sobre dicha afirmación para así estar al tanto de la misma. En varios momentos las opiniones no congenian, ya que el protagonista está en la postura de piedad hacia Daniel Brown, quien es el protagonista de la película, mientras que el otro no lo ve de esa manera. La conversación llega a tanto que ambos deciden salir de la sala de cine, para así poder charlar de manera más íntima. Y estando fuera de la sala, el vecino toma la forma del diablo, y en ese momento le pide al protagonista que le dé su alma como en la película. Ante esto, el narrador se mira indeciso ante la situación. Sin embargo, después de pensar y analizar, opta por elegir la felicidad y el estar cerca de su amada esposa. El narrador huye del sitio, llega a casa con su esposa y le comenta y relata lo sucedido. Ella opta por decirle que es simplemente un sueño, nada fuera de lo normal. Al final de la historia, el protagonista nos relata que antes de dormir miró a su esposa realizar una cruz de ceniza en manera de protección. El cuento tiene un léxico elaborado. El registro es formal. Posee una extensión media de 4 páginas. La trama es rápida. El orden de los sucesos es lineal. El narrador, utilizando en el cuento, él es el narrador protagonista. Este tipo de narrador es el más apropiado para la historia debido a que permite un mejor ahondamiento psicológico del personaje principal. Yo seguía pensando en Paulina y la desesperante estrechez en que vivíamos, en la pobreza, que ella soportaba dulcemente y me hacía sufrir mucho más. Los escenarios donde se desarrolla el cuento son el cine y la casa del hombre.
Estos espacios no son descritos con minuciosidad, ya que la acción es rápida. Por tanto, descripciones muy desarrolladas le quitarían al cuento la intensidad que tiene. Los personajes que participan en la historia son el hombre, el diablo y Paulina, la esposa del hombre. Pues bien, de este cuento debo destacar que recurre sobre una pregunta existencial. ¿Es el bienestar económico más importante que la salud? Esta respuesta será respondida sabiamente por el personaje principal en la misma historia. El narrador del cuento es autodiegético, ya que nos narra, valga la redundancia, de propia cuenta lo que pasa y todo lo que iba sucediendo, sino sí que aparte de ser narrador, es protagonista en ella. Es en secuencia del tiempo lineal, pues el protagonista cuenta con todo lo que sucede en tiempo presente, siguiendo un orden con inicio y final. Por último, analicemos a los personajes de dicho cuento según el modelo actancial de A. J. Greimas. El narrador, su vida es muy común, nada de lujos, lo que hace que se note constantemente en la historia, lo que a su vez ocasiona que desee tener lujos, y es casi convencido por el diablo para aceptar el trato, pero al final siempre va por el amor y la felicidad junto a su esposa Paulina. Paulina, obviamente tampoco su vida es de lujos, ya que es esposa del narrador, pero eso no le importa, siempre y cuando esté cerca del narrador. Diablo, de aspecto único, sobresaliente y distinguido, una persona de carácter, con seguridad propia. Siempre quiere desenfocar las ideas y opiniones del narrador, con tal de lograr lo que se planea, siendo así que sabe qué sucedería si el protagonista accediera a lo que él le pide. El sujeto es el narrador de la historia, quien también es protagonista de la misma, ya que nos narra de manera lineal con un principio y final claros, siendo así la intención de la lectura, mientras que por otro lado, el objeto es la malicia del vecino en la sala de cine, quien a su vez se transforma en diablo para pedirle el alma al narrador. Si nos enfocamos en el dador y el receptor, podemos notar que el diablo es el dador al tratar de persuadir, en este caso al receptor, quien es nuestro narrador y protagonista del cuento. Y por último, tenemos al lugar del ayudante. Quien recibe este lugar es Paulina, la esposa de nuestro protagonista, quien apoya y le dice al protagonista que lo sucedido con el diablo debía ser un sueño, mientras que por la noche ella misma era quien realizaba una cruz de cenizas para protección de ambos en su hogar. Con esto me despido. Espero que haya quedado perfectamente entendido lo que vimos hoy. Gracias.